Bueno, estamos en comunicación con el senador provincial con el senador de la provincia de Buenos Aires, Francisco Durañona. Es un placer tenerlo en el programa y la verdad lo queríamos llamar porque nos interesó mucho su proyecto, el que planteaba la reforma judicial, y queríamos que nos contara de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes y un saludo a esa hermosa provincia histórica de Mendoza. Nosotros venimos haciendo un planteo desde Movimiento Arraigo, que es una organización que nuclea a muchos hombres y mujeres de distintos lugares del país para proponer iniciativas que recuperen nuestro país federal y que de algún modo frene el desarraigo permanente de las comunidades del interior a los grandes núcleos urbanos, que es una de las cuestiones, a nuestro modo de entender, más dramáticas de la Argentina y que son el foco principal de nuestros grandes fracasos, la concentración permanente, principalmente de la población. Y en ese sentido, el Estado no escapa a ese modo centralista de organizarse, y dentro del Estado el Poder Judicial quizás de manera más categórica. Nosotros creemos que la reforma judicial no puede tener el foco puesto en Comodoro Pi, en lo que pasa en la justicia de la capital federal. La reforma judicial tiene que pensarse vinculada con un siglo XXI donde la demanda ciudadana se vuelca a la cercanía, a una presencia federal, a una presencia territorial, a una desacralización, salir del palacio, salir de esa formalidad, de esa lejanía. Por eso creemos que hay que arrancar primero por el órgano máximo del Poder Judicial, que es la Corte. Sí. Nosotros entendemos que hay que ampliarla a 25 miembros, y esto no es un número caprichoso, sino que entendemos que cada provincia debe tener un representante, un miembro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente esos 25 miembros tiene que estar garantizada absolutamente la paridad hombre-mujer. Cada provincia envía una dupla, que obviamente debe ser tratada en la legislatura de cada provincia, claro, para que sea el Poder Ejecutivo quien elija, y ese representante en la Corte tiene que además prestar su función en la provincia. Su despacho tiene que estar en la provincia a la cual representa, para que cada provinciano o provinciana sepa dónde está y de quién se trata, y que defienda obviamente los intereses de la provincia, independientemente de la necesidad de contar periódicamente con la reunión plenaria de jueces de la Corte. Además de las 23 provincias, se suma el representante de la Ciudad de Buenos Aires, y el número 25, por decirlo de algún modo, lo completa el representante del gobierno federal. 25 miembros que, si uno analiza las cortes de otros países europeos y mucho de nuestra región, una inmensa mayoría tiene una cantidad similar de miembros de la Corte. Eso como capítulo primero. Claro. En segunda instancia, también cada provincia tiene que hacer su propia reforma judicial. Y en ese sentido nosotros hemos presentado muchos proyectos, una batería de proyectos en el Senado bonaerense, donde me toca hoy ser legislador, sí, reforzando el rol de los juzgados de paz, que son la justicia presente en los municipios del interior, que tienen muy poca capacidad, muy poca competencia y muy pocas herramientas. No hay fiscales ni defensores oficiales en la inmensa mayoría de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Hemos presentado un proyecto para eliminar la instancia de la casación, que es una instancia innecesaria, que perfectamente la pueden asumir las cámaras de apelaciones, es decir, una reforma procesal para acotar los tiempos del proceso. Y por supuesto también un proyecto de ley que garantice la paridad en todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Y aparte también tengo entendido que crearían
un área integrada por profesionales como abogados, psicólogos y trabajadores sociales para la atención de denuncias por violencia de género. Exactamente, porque no creemos en la justicia interviniendo cuando ya está el hecho consumado, sino que justamente, y más con una perspectiva de género y con la experiencia que tenemos de haber gestionado 8 años un municipio del interior, la prevención a partir de organismos multidisciplinarios orientados a la contención familiar, a la contención de la víctima, principalmente la cuestión vinculada con la niñez y adolescencia, con el consumo problemático, como auxiliar fundamental de una justicia de cercanía, de una justicia amorosa, por llamarlo de algún modo, es sustancial. Por eso también se incorpora esa modalidad. Senador, recién hablábamos con el procurador de la provincia de Mendoza y nos comentaba que durante la pandemia crecieron los casos de violencia de género acá en la provincia. ¿Cómo se analiza esa situación pero allá en Buenos Aires? Sí, exactamente igual. El hecho del encierro y de las restricciones, obviamente que ha aumentado notablemente ese tipo de situaciones y ha mostrado de manera descarnada la ausencia de herramientas del Estado, no solo del Poder Judicial, porque tampoco quiero acá aparecer como haciendo una factura a otro poder sin hacernos cargo de lo que nos toca a todos como sociedad y a la política en particular. Pero entre muchas cosas que ha mostrado la pandemia, una es esta, ¿no? La ausencia de herramientas, la antigüedad que tienen nuestros poderes públicos para atender situaciones de la vida cotidiana y urgentes como son los hechos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia sobre niñez y adolescencia, vinculada con consumo problemático. Obviamente la falta de acceso a la tierra y a la vivienda está íntimamente relacionada con esto. Imaginemos situaciones de hacinamiento que se dan no solamente en áreas de conurbano, sino que en cada territorio del interior también hay situaciones de hacinamiento que si está vigente restricciones a actividades deportivas, a las actividades de los clubes y a la escolaridad, eso recrudece, ¿no? Así que nosotros tenemos que tomar esta pandemia también como el punto de partida de una nueva etapa en la Argentina, que abra las puertas del siglo XXI con un Estado moderno que verdaderamente llegue a los territorios, ¿no? Que es el núcleo fundamental del desarrollo de nuestra Argentina y de la redistribución de derechos y de población. Y aparte que se involucre en las situaciones que son cotidianas, porque la violencia de género pasó a ser algo ya casi cotidiano y del cual hay que desterrarlo. Lamentablemente es así. Por eso ahora se habla mucho de la multicausalidad de la inflación. Bueno, eso para los economistas que lo estudien en las cátedras y en los laboratorios. A mí me gustaría hablar más de la multicausalidad de todas las violencias que se generan dentro del ámbito de la comunidad, principalmente la violencia machista, la violencia de género e insisto, la violencia ejercida a los niños, las niñas y adolescentes, que requiere que este tema se ponga en el centro de la agenda, y esa multicausalidad arranca, entre otras cosas, analizando los últimos datos del INDEC, donde tenemos niveles de pobreza, ni hablar en los jóvenes y en los niños y niñas, que son un escándalo. Y también tiene que ver con la dificultad que implica acceder a tierra y vivienda para muchos sectores, y la falta de posibilidades y de presencia del Estado en territorios porque hay poca población o por su ubicación geográfica. Claro. Y esto que produce desarraigo de grandes cantidades de población a núcleos urbanos o conurbanos, también
generan hacinamiento y generan situaciones de violencia. Entonces, nosotros tenemos que pensar en una Argentina completamente distinta si queremos encarar de verdad. No va a alcanzar con un botón de pánico, o no va a alcanzar tampoco con la fuerza de seguridad actuando sobre el hecho consumado. Sí, sí, sí. Hay que pensar en una Argentina distinta. Senador, le agradezco por estos minutos que nos ha concedido y seguramente estaremos llamándolo en cualquier momento para seguir de cerca cómo avanza la reforma judicial en la provincia de Buenos Aires. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes y nuevamente un saludo a todas las mendocinas y mendocinos, una provincia que verdaderamente queremos mucho y que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra historia y queremos que así siga siendo. Muchas gracias, senador. Abrazo grande. Igualmente. Con nosotros estuvo Francisco Durañona, senador provincial de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.